y por derecho, déjenme que les diga que hoy, en pleno ciclo fallero, nos interesa conocer a un valenciano de pro que se llama Raúl Carbonell Sala, que es dramaturgo, que es poeta, que es novelista, que es de cárcel, que yo creo que don Raúl es lo más que se puede ser, ¿no? En esta vida, ser de cárcel para uno. Con muchísimo orgullo, además. Que lo vive con orgullo, aunque se haya pasado media vida fuera de cárcel. Mucha más de media. Porque usted ha estado a caballo entre Valdepeñas Madrid, Valdepeñas y mi pueblo. Sí, en Valdepeñas ha sido muchas cosas. Muchas. Y prácticamente muy buenas. Yo, a veces me resulta muy difícil porque la gente luego interpreta mal las cosas y me resulta difícil a la pregunta de dónde eres, me resulta muy difícil decir un solo pueblo, ¿no? Porque en realidad yo allí me vinculé mucho y aquí estoy vinculado por naturaleza. Entonces, sí que tengo un problema con el tema lingüístico, ¿no? Que yo no, hablo muy mal valenciano, como se hablaba en mi pueblo, en la calle y tal, porque esos años en los que se estudió valenciano, yo ya había pasado de moda en ese sentido. Entonces, pero bueno, me defiendo y me arreglo. Tengo el buen criterio, creo yo, de que dependiendo de cómo me hablan, contesto. Eso es una cosa que no nos cuesta nada hacerlo. Y no crear un drama de donde no hay ningún drama. Y eso no le genera ningún conflicto de personalidad ni en nada absoluto. Se puede ser de cárcel y de Valdepeñas, por tanto. Hombre, yo creo que sí, yo lo digo siempre. Y ellos siempre dicen un valenciano valdepeñero o al revés. Pero son dos localidades muy distintas, ¿no? En una, como que estamos muy pendientes del agua y en la otra del vino. Bueno, aquí, a ver, el agua, sí, el agua es muy importante, claro que sí, en el sentido de la lluvia y también en el sentido del regadío. Esta es una sociedad que no comprende que hay árboles que no dan fruto y el fruto se vende, ¿no? Eso es una cosa que a mí, que la he descubierto a poco de irme de aquí. ¿Por qué es tan importante en otros lugares el árbol por sí mismo o porque da sombra? Y en Valencia solamente es importante, o eso parece, cuando genera fruto del que sacamos producto. Es verdad que tenemos fama de ser interesados económicamente, pero no se puede perder de vista que nosotros somos una raza, una mezcla de razas que otros lugares no pueden subrayar. Y eso también nos hace diferentes. Aquí ha pasado todo el mundo y nos ha dejado su semillita de siempre. ¿Se escribe mejor en Valdepeñas o en cárcel? ¿O en ninguno de los dos? ¿O en Madrid? Yo he escrito bien en todas partes porque el que escribe es único e irrepetible, y no porque sea yo, sino porque el que escribe es un ser tan extraño, tan raro, tan fuera de su contexto, que escribe en un plano muy distinto. El autor es aquel que mira y no ve, porque ya lo que tiene que ver lo ha descubierto dentro de sí mismo y conoce el modo de exponerlo. Pero para eso hace falta conocer muy bien las lenguas, en mi caso el castellano, y conocerlo profundamente y con un gran respeto a todo lo demás. Usted se ha dedicado toda la vida al teatro, a la novela y a la poesía, indistintamente o por etapas. Dependiendo cómo se levanta uno. El teatro, yo he estado muy próximo a él cuando he tenido cerca a esos 3 o 4 personajes que hacían buen teatro, que yo entiendo que hacían buen teatro, que era don Antonio Vallejo, Paco Nieva. Toda esta gente, pues a mí me descubrieron mundos, eso estando en Madrid, me descubrieron mundos que yo no conocía, yo era muy joven. Y a todos ellos los conocí realmente en el Café Gijón, porque es el primer sitio que uno iba en aquellos años cuando llegaba a Madrid, ¿no? Y bueno, pues ellos son los que hicieron que me apasionara. Y por ellos escribí. He hecho bastante. Este es el segundo volumen, el que tenemos aquí. Es el segundo volumen de teatro. El primero estuvo prologado precisamente por Paco Nieva, y este ha sido un estudio del primer estudioso que tuvo Paco Nieva, que estaba deseando que hiciésemos esta edición y como era muy voluminosa, siempre se había aplazado para más adelante. Pero bueno, yo creo que el autor es el que no está en ningún sitio, sino en sí mismo, y es el que tiene el secreto de la creación literaria. Pero si Larra decía que escribir en España es llorar, escribir teatro tiene que ser ya, bueno, en fin, llorar a mares, es ¿no? que todos vivimos de otras cosas, eso está claro. Algo ganas cuando tienes la edad que tengo yo, pero es tan poco que da igual. También decía luego Vicente Aleixandre, de tan maravillosa memoria, también decía que con la literatura ni siquiera se podía tomar un café media tarde o merendar, ni eso. El milagro, ¿cuál era en su caso?
no lo sabemos de qué vivía, pero no vivía mal, vivía en un chalet en Belintonia, hoy calle Vicente Aleixandre. Quiero decir que nadie ha vivido de esto, quitando Cela, personaje al que conocí y admiré y estimé, pero Cela, Gonzalo Torrente Ballester, gracias a la televisión, y hoy en día gracias a los grandísimos premios que dan estas editoriales pomposas y en las que uno no ha tenido oportunidad de entrar, pero no sé si es mejor no haber entrado. Y porque uno también se asusta cuando ve, por ejemplo, la fama del premio Nadal de este año, ¿no? De pronto no era nadie y se convierte en un Mercedes-Benz, ¿no? El señor este de la boina. Sí, en un Mercedes-Benz, y tú dices, bueno, y nadie se había dado cuenta del talento que tenía este hombre hasta reconocer el premio Nadal. No sé si ha leído usted la novela. No. Bueno, pues la novela es una novela que a mí me la da usted como un manuscrito y yo seguramente me la salto. Eso de que te estoy contando una novela y cuando me parece corto, 2 páginas en blanco o en negro, no sé. ¿Sabe usted por qué no lo he leído? Porque conozco a gente que la ha leído. Y la ha puesto verde. No me la han recomendado Y la ha puesto especialmente. Lo mejor que he leído, Bueno, el chico es lo mejor muy que me han joven. contado de esa novela es que las 50 primeras páginas están bien, pero ya a partir de ahí... Pero bueno, Narra no, bien, ¿eh? Narra bien. no vamos a hablar, Sí, vamos no a vamos hablar a de él, dejar sino de eso. usted. Usted también tiene premios. Hombre, claro, Hombre, claro, no todo el mundo tiene premios. yo me alegré muchísimo cuando me dieron el premio Valencia de novela, porque además cuando el jurado acababa de dármelo, no me llamó el secretario del Ayuntamiento de Valencia, que es lo que se solía hacer, sino que me llamó el propio Berlanga, que estaba en el jurado, y me dijo una cosa muy curiosa. Me dijo, ¿sabe usted? Yo no le conocía. Bueno, sabía que era valenciano, claro, y sabía que su familia, el hotel de la plaza del ayuntamiento, pero ¿sabe usted cuál es el problema de esta novela? Que hemos votado todos regodeándonos de lo que es la valencianía de los artistas y tal. Lo que más me llama la atención es que en la película que yo me he arruinado hablaba de cómicos como habla usted. Quiero decir que si no le damos el premio, usted se arruinará. Y es verdad, no se vendió un ejemplar. Dios mío. No se vendió un ejemplar. Porque se ve que a la sociedad no le gusta que les contemos las miserias de los cómicos, de los cantantes. Aquí tuvimos y en esa novela, es prácticamente el centro de la novela, un tal Bertini que venía no sé ahora si de Utiel o Requena, creo que de Utiel, no recuerdo muy bien. Y Bertini llegó a ser lo que hoy llamamos un transformista en el París del Fleury-Berger. O sea, estamos hablando de cosas que hoy nos parecen muy modernas y no entendemos que un valenciano ya hizo eso a principios de siglo, después de la Exposición Universal de Valencia. Usted decía al principio que según el día, cómo se levantaba en cada día de la semana, pues a usted le movía más escribir novela o escribir teatro o escribir poesía. Explíquemelo. Bueno, ¿Qué le hacía escribir novela? ¿Cómo se levantaba usted para escribir poesía? La poesía surge, yo digo, según yo la vivo, la poesía surge de una idea que está en el aire. A veces de un telediario o un asesinato o una violación o estas cosas que ponen los telediarios, ¿no? Y de pronto, pues hay algo en ti que tú no comprendes qué es, ni hace falta que lo comprendas, en el que surge un verso, la noche es estrellada, qué sé yo, ¿no? Y a partir de ahí, yo, además que hoy en día donde vivo tengo muy cerca la mesa de trabajo de donde veo la tele, la poquita tele que veo, y es levantarme y ponerme a trabajar. Y hay una especie de instinto que te lleva a ella y que te hace prácticamente cerrar circularmente el poema. Y luego ya corriges, ¿no? En cuanto a la novela, ahí no. ¿Le gusta escribir poemas por la mañana, por la noche, por la tarde o a cualquier hora? No hay horas, para eso no hay horas. ¿Se necesita silencio? ¿Se necesita Y concentración? mucha inspiración. E inspiración. Vuelvo a decir Cela. Pero la inspiración que te pille trabajando, ¿no? Exacto, eso es lo de Cela. Sí. La novela. La novela es otra cosa. La novela es un trabajo de fondo, crear primero una idea, esa idea ver cómo se va a contar. Por ejemplo, lo curioso de este señor que hemos hablado antes es que es una novela, no sé, como desgajada, desgarrada, aquello que también decía Torrente Ballester, planteamiento, nudo, desenlace, aquí ya no existe, ¿no? De ninguna manera.
Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando lees a los autores más jóvenes que yo, que los hay muchos y bastante buenos, y te cuentan una novela que parece que está como muy o ruizafón, que parece que se ha sentado un día y no se ha levantado hasta que ha terminado, ¿no? Sí. No. Hay muchísima documentación que mover, muchísimos puntos que tú no... Si empiezas a buscar cuando estás más o menos eufórico, no encuentras. Y es tiempo, sistema, mucho sistema y un tiempo indeterminado. Y los personajes le hablan, le dicen, sí, Raúl, por aquí. sí. Acabo de nombrar a Bertini, el gran Bertini, que además cerca de aquí tenía su casa y ahí murió, detrás del Canódromo Avenida, no sé si usted lo ha conocido. Sí, sí, sí. Yo que soy más mayor. Por fuera lo he visto. Sí, pues yo también he apostado. Yo era muy chico, muy joven. Pues detrás del Canódromo, sabe usted que hay, bueno, hoy no sé cómo está porque no he pasado por ahí más tiempo. Hace tiempo que tampoco. Había unos chalés grandes, no el chaletito adosado que hoy conocemos, sino grandes, con un gran jardín y una historia muy bonita detrás, que me la voy a saltar porque estamos en una entrevista, pero con palmeras y tal y cual, y este era un gran personaje que te tenía que inspirar. Es que tú no podías dejar pasar a un valenciano que no cogía naranja, porque era el único que no iba a coger naranja. Y claro, eso es una cosa muy original. O como los camiseros de la calle Pascual y Genís, ¿no? Es que esos camiseros son irrepetibles. Yo hablo de ellos, porque no solo iban los señores, también iban los artistas. Los artistas que les iba bien. Sorolla, el abuelo del que yo conocí, a Sorolla le hacía las camisas para llevarlas a Madrid. O sea, de ahí salen infinidad de personajes que son susceptibles de estar en una novela. Y que en Valencia, no sé por qué, pues pasamos por la calle, por la acera, pasamos de largo y no vemos nada. Y aquella camisa que había de caballero con un bonito puño francés, ¿verdad? Con los botones, algo tan perfecto, hecha a medida y tal. Eso la gente pasaba por delante y no lo veía. Luego deduzco que cuando usted se pone a escribir una novela no sabe cómo va a acabar. No. Muy difícilmente. A lo mejor es por eso que el primer sorprendido soy yo. Porque yo nunca he ido ante mí mismo ni de talento, ni estos conceptos que se manejan hoy. Es una persona de mucho talento. ¿Y tú cómo sabes eso? Tú no puedes saber el talento que tiene, aunque le leas. Porque hoy en día también se fabrican novelas. Y no porque acabemos de ver que hay una cosa llamada inteligencia artificial. Antes ya se fabricaban novelas para un autor. Los negros famosos, ¿no? Toda la vida, toda la vida. Pero esos eran escritores de cierto talento, pero no reconocido, que al final tenían que escribir para personalidades que probablemente no tenían talento, pero sí tenían o dinero, o fama, o imagen pública. Sí, ¿no? Pues ha ocurrido siempre. En el entorno de Carmen Balcells siempre ha habido varios. La gran... siempre ha habido la varios. Gran editora española. Claro. Además era la que más dinero generaba, la que daba buena vida a los autores. Valencianos a alguno ha dado, pero nosotros poco. Siempre decían, los jurados de los premios Valencia de novela, antes Blasco Ibáñez, siempre decían que aquí siempre venían las novelas que no ganaban el Nadal, ¿no? ¿Ah? Yo una vez o dos que estaba de jurado y decía, pues qué tontería, si a ti te gusta, vótala. Claro. A mí qué más me da que haya estado en el Nadal. ¿Usted ¿no? qué recomienda? Ahora, me falta lo del teatro, que me lo tiene que contar también. Pero ya que estamos con la novela, ¿usted qué recomienda para un autor novel de novelas? ¿Acudir a determinados premios o prescindir de los mejor dotados porque a eso sabes que no vas a acceder porque Primero hay una serie de trabas? Primero hay que hacer la obra. Bueno, eso está claro, pero una vez que la tienes, ¿cómo la movemos? Yo, desde luego, sí que he concursado, algunos premios me he llevado, y además puedo decir con una absoluta solidez que jamás he tenido ninguna intención de ganarlo por detrás, ¿verdad? Decir, oye, amiguete y tal, porque he tenido mis amiguetes en lugares concretos y los tengo aún. Claro. No todos tienen mi edad, tienen incluso alguno menos. Pero yo creo que primero es la obra, y la obra se defiende sola. Acabo de contar lo que me pasó con García Berlanga, que luego nos vimos en Madrid y que me avisó, te vas a arruinar, hablando de... Yo no sé si ha visto usted la película Cómicos, es una delicadeza en blanco y negro que yo creo que es lo mejor que él ha hecho.
además la visión que tiene de los cómicos es una visión valenciana. Es decir, nosotros vemos a esta gente con regodeo, con decir, fíjate qué libres son, ¿no? ¿Y yo por qué no puedo ser tan libre? Eso es lo que perjudica, ¿verdad? Y yo vi que evidentemente escribir sobre algunos temas no es que no dé dinero, es que solamente da un poquito de brillo de charol. Pues dé usted consejos a los noveles Pues yo de creo qué hay que escribir y a dónde hay que llevarlo. Vale, pues yo, hoy en día, que estamos ya en otro sistema, un hombre de 30 y tantos, como este que ha ganado el Nadal, pues hay que buscar un representante. Lo que pasa es que el representante se lleva el 10% de lo poco que ganas, ¿no? Sí. Pero bueno, algo también, si mueve tu obra y te mueve a ti, pues tendrás que ganar algo, ¿no? Es que a lo mejor también eso nos hemos equivocado, el dinero todo era para nosotros. Hay que tener en cuenta que si de un libro tú te llevas de 20 euros, te llevas el 10%, que son 2, y el otro se lleva el 10%, que son 2, ¿quién se lleva el resto? Bueno, ese es un gran misterio. Bien, pero sabemos que es eso. Pero tú eso lo tienes que tener claro. Yo aconsejo un representante y si no lo logras o él se cansa de ti, porque en eso es un poco como los novios, hay novios que se cansan de la novia y novias que se cansan del novio. Entonces, si se cansan, pues bueno, concursos. El teatro. El teatro es una cosa mucho más compleja. El teatro es la locura de un sueño que no tienes. Es decir, tú no te levantas ni te acuestas, estás en un espacio absolutamente indescriptible, en el caso mío, en el que llueven las aves, que son señoritas, las sirenas que no nadan y están subidas a un barco, aquellas viejas historias, por ejemplo, como en la ópera de aquellos peniques de Bertolt Brecht, en el que un argumento tan antiguo como el romanticismo, ¿no? Tan antiguo como siempre los románticos han hablado de los niños explotados y tal, y tú no vas a contar hoy en día algo de los niños explotados, pues explotan a las personas que para engañar llevan hijos que son muñecos. Es la locura. La locura del teatro es una gran locura. Una gran locura, entre otras cosas, porque ya no solo escribir un texto, sino imaginar una escenografía. En fin, es como mucho más estereoespacial y más completo, ¿no? Es una experiencia muy, muy completa. Sin embargo, a usted he leído en algún sitio que el teatro que hacen las compañías catalanas no le convence, el Joglars y todos estos. Me imagino que se referirá a ellos. No, porque yo he visto obras de esta gente. A ver, no por es Joglars, sino... Bueno, al final, fíjate, este hombre de Joglars cómo ha acabado, ¿no? Ha acabado en una onda que no comprende nadie. Yo no tengo que comprenderlo porque no soy de su tierra, sí, pero no lo comprende nadie. Lo que sí digo es que aquel teatro que no escribe un autor, yo pues tengo mis dudas. Puedo comprender que un grupo de guionistas escriba una serie o escriba un texto pues para hablar como estamos hablando, que estemos hablando, pues no sé, de la bioquímica, ¿no? Y te hacen un texto que tú más o menos tienes que ceñirte a él. Yo eso sí lo entiendo. Ahora bien, el teatro no. El teatro es una vivencia de una persona, no de un grupo, ¿sabes? Que a lo que están jugando es a ser buenos actores, pero no a ser autores. Esta no es una teoría de Raúl, esta es una teoría de don Antonio Buero, que era un hombre bueno, infinitamente bueno. Y él lo decía siempre, no es que nos quiten, esos grupos nos quiten, porque no solamente eran catalanes, también los había en Valladolid y en Galicia, y aquí en Valencia todavía hay alguno. Pero son gente que no coge textos de autor, hace sus textos. Claro, falta la columna vertebral, todo lo que se ha entendido siempre como carpintería teatral, eso no está. Por eso a mí no me gustan los grupos que juegan a ser autores cuando bastante es que sean unos buenos actores. Yo veo y aquí los tenemos. Por las referencias que he observado buceando un poco en su biografía, veo que Nieva es para usted un referente en teatro. Muy grande. Y Walt Whitman un referente en poesía. Sí. Aunque he escrito muy distintamente a Walt Whitman. Es que Whitman era un hombre que de alguna manera uno, siendo español y siendo valenciano y de pueblecillo como yo soy, pues no debemos olvidar que él nunca fue la estrella que más brillaba.
Él siempre fue un hombre con barba, mal vestido, que vivía en una casa de campo, de madera y tal, y que así vivió y así murió, ¿no? Y sin embargo exaltó los valores norteamericanos que luego los propios norteamericanos han olvidado, Sí. porque lo han olvidado por completo, pero no porque sean malos, es que la vida les ha llevado a otra cosa, ¿no? Y la admiración que produce es que un señor que se levanta diciendo: alegraos, hijos míos, la patria nos desea. Qué bonito, ¿no? Alegraos de tener una patria. Según para qué nos desee, pero bueno. Claro, claro. Bueno, pero Whitman también tenemos era una un poeta patria. muy sensorial. Mucho. ¿Y usted es un poeta más místico? De hecho, uno de sus libros se llama Mística. Sí, sí, además lo publiqué aquí, me lo publicaron aquí en Valencia. Bueno, yo soy católico. Yo soy de tradición católica, con hermano cura, al que he adorado, ya no vive el pobre, y luego soy un gran lector de los místicos desde siempre. Luego la vida te trae cosas que hace que tú te definas. Por ejemplo, yo conocí a doña Sagrario Torres Calderón, que en boca de Gerardo Diego era la mejor sonetista de los años de posguerra, y ella es la que a mí me introdujo en por qué hay que escribir sonetos como los escribía Quevedo, con muchísimo respeto por Quevedo, claro, o Lope, da igual, y no podemos hacer alguna aventura en estos tiempos, en aquellos tiempos que estábamos, que yo era un jovencillo y ella ya era una madre de familia. Quiero decir que en esas preguntas uno va cayendo en el misticismo y vuelves al origen, pues qué sé yo, a todos ellos, ¿no? San Juan de la Cruz sobre todo, ¿verdad? A esas grandes preguntas pendientes de solución, sí, ¿no? Sí. Que tenemos a lo largo de la existencia. Sí, porque aquí no basta solo que tú creas en Dios, en la Iglesia, que seas respetuoso con aquello que te dicen. Ahora yo estos días estoy recordando mucho aquella frase bíblica de que cuando la sal deje de salar, cuando la sal pierda su sabor, ¿quién la volverá a salar? Estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Pues bueno, cuando la sal no tenga sabor, explicadme a mí, ¿quién la volverá a salar? Solo Dios. No puedes dejar de ser místico. Y si no, el Dios que creo que tú y yo creemos, pues Alá, yo qué sé, me da igual. ¿Pero se es más místico a partir de cierta edad? No. Se es más místico cuando... Conforme más cerca estamos de la muerte, no, cuando te caes, volvemos más trascendentes. Cuando te caes y casi te matas. Ajá. O cuando pierdes un hijo, como yo lo he perdido, con 29 años. O cuando realmente tienes un gran fracaso vital. Entonces es cuando ocurre esa llamada del que tú creías que no existía. Qué buena frase. ¿Por eso dice usted que a mí escribir me salva? Sí, siempre. Pero no ahora, desde el principio. Cuando escribí ese librito y lo presenté y no me llevé el premio Blasco Ibáñez, pues es que me salvó. A mí ese librito me salvó porque comprendí muchas cosas que yo no podía comprender con 16 o 17 años. Mucho. Y me expliqué la vida. En aquel momento era Tagore. En aquel momento era Tagore. Tagore estaba yo, bueno, ya era premio Nobel y tal en España, pues fue un poquito antes. Y Juan Ramón. Yo a Juan Ramón no lo hemos nombrado, no, pero ya lo digo, Juan Ramón y Zenobia, yo creo que ha sido no solamente lo que nos contaban. A pesar de sus faltas de ortografía, ¿no? Bueno, es que lo hacía adrede, cambiar la J y los acentos. Sí. Y... Bien, pues mira, me viene como anillo al dedo. Yo digo, si Sagrario Torres me preguntaba ¿por qué tenemos que hacer los sonetos como los hacía o como los hacía en ese momento Gerardo Diego? Fíjate qué sonetista, ¿no? Un grandísimo poeta. Pues, y no podemos hacer algo nuevo. Bueno, pues ahí entró Juan Ramón. Y Zenobia es la que le trajo, porque ella es la que tradujo al castellano las distintas ediciones que hubo de Rabindranath Tagore, y ella contribuyó a que él se tirara un poco al toro, ¿no? Y lo cogió el toro. Raúl, en un minuto o menos, este último libro. Bueno, es un libro de amor, para variar. Yo siempre digo que no hay poesía, sino surge del dolor del amado, del amante o del decepcionado y el que ama, ¿no? Y es un libro escrito no recuerdo el año, pero retocado hace una década y pico.
y que no había publicado porque la gente de la que hablo aún vive y no quería ofender a nadie. A mí no me gusta ofender a nadie, pero al final se cruzó este editor que sabía que existía. Hay que tener en cuenta que en Endymion yo estoy publicando desde que tenía 30 años. He publicado, ha pasado a la editorial por 4 manos, empezando con Ayuso, el dueño de Fuente Taja. Y sigue usted ahí con y yo sigo con ellos porque me han tratado siempre muy bien y les he tenido mucho cariño a todos. Don Raúl, pues muchísimas gracias por ayudarnos a salvarnos hablando de literatura. Ojalá sea así. Ha sido un placer. Gracias, muchas gracias. Buenas noches.